Clara y Andrés se conocieron en un parque durante un fresco día de octubre en Barcelona. Ella, una periodista apasionada por la fotografía, y él, un arquitecto con un amor por los detalles, se toparon accidentalmente cuando Clara intentaba capturar la luz perfecta que atravesaba las hojas doradas de los árboles. Andrés, fascinado por la escena que Clara intentaba inmortalizar, se acercó a preguntar sobre la fotografía, y así comenzó una conversación que duró horas. Al final de la tarde, intercambiaron números de teléfono y la promesa de encontrarse de nuevo. Ambos sentían que había algo especial en esa conexión inesperada. Clara, con su naturaleza vibrante y curiosa, complementaba perfectamente la calma y la precisión de Andrés. Sus diferencias no solo no los separaban, sino que parecían unirlos más. En las semanas siguientes, Clara y Andrés pasaron mucho tiempo juntos, explorando la ciudad, asistiendo a exposiciones de arte y disfrutando de largas charlas en acogedoras cafeterías. Se convirtieron rápidamente en inseparables y en menos de un año decidieron mudarse juntos a un apartamento en el barrio de Gracia. La vida para ellos era una serie de descubrimientos. Aunque cada uno tenía su propio mundo profesional y sus intereses individuales, siempre encontraban tiempo para nutrir su relación. Había una armonía entre ellos que daba la impresión de que su amor podría soportar cualquier adversidad. Durante los primeros años de convivencia, la relación de Clara y Andrés floreció. Clara, quien tenía un don especial para capturar la esencia de la vida a través de su cámara, encontró en Andrés un compañero que la apoyaba en cada uno de sus proyectos. Andrés, por su parte, disfrutaba de tener a alguien que entendía su necesidad de perfección y que apreciaba su pasión por la arquitectura. Cada día era una nueva oportunidad para explorar sus intereses compartidos. Visitaban nuevas ciudades, participaban en seminarios sobre diseño y arte, y sus noches estaban llenas de conversaciones profundas sobre la vida, la cultura y sus sueños para el futuro. Aunque ambos tenían horarios ocupados, siempre se las arreglaban para cenar juntos y compartir un momento especial al final del día. Los fines de semana solían escaparse a la costa o a las montañas cercanas para disfrutar de la naturaleza. Eran momentos de paz y de reconexión, en los que Clara se sentía libre de las presiones de su trabajo. Y Andrés podía relajarse y disfrutar de las cosas simples de la vida. Era una rutina que ambos valoraban y que parecía fortalecer su vínculo cada vez más. El círculo social de Clara y Andrés también se amplió. Hicieron amigos comunes en la comunidad artística y de diseño de la ciudad, y sus cenas en casa se convirtieron en un evento regular, donde el vino fluía y las conversaciones se extendían hasta bien entrada la noche. Desde afuera, la vida de Clara y Andrés parecía perfecta. Parecían ser una pareja que lo tenía todo: amor, éxito profesional y una conexión profunda. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Al principio, fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles. Clara empezó a sentir que Andrés estaba más distante, menos presente emocionalmente. Aunque él seguía siendo amable y atento, había un vacío en sus ojos, una ausencia que Clara no podía ignorar. Andrés, por su parte, notaba que Clara se estaba volviendo más exigente, más crítica. Lo que antes era una conversación relajada sobre su día, se convertía en discusiones sobre cosas triviales. Clara comenzó a preocuparse por la falta de comunicación real entre ellos. Sus conversaciones, que antes eran ricas y significativas, ahora parecían ser meras formalidades. A menudo, sentía que estaba hablando sola, como si Andrés estuviera presente solo físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar. Al mismo tiempo,
Andrés sentía que Clara estaba siempre molesta o insatisfecha con él, lo cual lo llevaba a retirarse aún más. A medida que estas tensiones crecían, ambos comenzaron a buscar distracciones en sus respectivos trabajos. Clara se sumergió en proyectos de fotografía más ambiciosos, a menudo viajando durante semanas para capturar imágenes para exposiciones y revistas. Andrés, por su parte, aceptó más proyectos de diseño, algunos de los cuales lo mantenían en la oficina hasta altas horas de la noche. Los amigos de Clara y Andrés empezaron a notar la creciente distancia entre ellos. Ya no asistían juntos a eventos sociales como solían hacerlo, y cuando lo hacían, su interacción parecía forzada, casi incómoda. A menudo, cuando estaban en grupo, se les veía mirando sus teléfonos o distraídos, lo que contrastaba fuertemente con la pareja unida y vibrante que alguna vez habían sido. Fue durante uno de sus proyectos fotográficos que Clara se reencontró con Elena, una antigua amiga de la universidad a la que no había visto en años. Elena era ahora una exitosa galerista en Londres y se habían encontrado por casualidad en una conferencia de arte en Berlín. Aunque su amistad había quedado en suspenso durante muchos años, la conexión entre ellas fue inmediata, como si el tiempo no hubiera pasado. Elena tenía una personalidad magnética, siempre estaba llena de energía y entusiasmo, y su vida parecía estar en constante movimiento. Al contrario de Clara, que estaba luchando con la monotonía y la tensión en su relación. Elena hablaba con pasión sobre sus aventuras y romances. Al escuchar las historias de su amiga, Clara no pudo evitar sentir una mezcla de envidia y admiración. Después de la conferencia, Clara y Elena pasaron mucho tiempo juntas, redescubriendo su amistad y compartiendo sus experiencias. Clara encontró en Elena un confidente con quien podía hablar sobre sus preocupaciones y frustraciones, algo que no había podido hacer con Andrés. Con el tiempo, Clara empezó a abrirse más a Elena, revelándole las dificultades que estaba atravesando en su relación. Elena, con su perspectiva directa y sin rodeos, no dudó en aconsejar a Clara que se tomara un tiempo para sí misma, que reconsiderara lo que realmente quería en la vida. Clara, que se sentía atrapada y abrumada por las responsabilidades y expectativas que la rodeaban, empezó a considerar seriamente estas palabras. Elena también sugirió que visitara Londres para participar en una exposición fotográfica en su galería, algo que Clara aceptó con entusiasmo. Cuando Clara volvió a Barcelona después de su viaje a Berlín, ya no era la misma. Andrés notó que algo había cambiado en ella, pero no pudo precisar qué era. Clara estaba más distante, más reservada, y parecía que siempre tenía algo en mente. A menudo se encontraba perdida en sus pensamientos, y Andrés comenzó a preocuparse por lo que podría estar pasando. Elena no solo revivió la chispa en Clara que parecía haberse apagado, sino que también despertó en ella recuerdos de tiempos más simples y emocionantes. Durante sus conversaciones surgieron nombres de viejos amigos y conocidos, incluyendo a Iván, un exnovio de Clara con quien había tenido una relación intensa pero breve durante su primer año de universidad. Iván, un artista bohemio y carismático, había dejado una marca indeleble en Clara. Aunque su relación no había durado, siempre había habido una química entre ellos que Clara nunca olvidó. Elena, sin saberlo, mencionó que había visto a Iván recientemente en Londres y que él había preguntado por Clara. Esta información despertó en Clara una curiosidad y nostalgia que no había anticipado. De vuelta en Barcelona, Clara comenzó a buscar a Iván en las redes sociales. Al principio, era solo una curiosidad inocente, pero pronto se convirtió en algo más.
cuando finalmente lo encontró en Instagram, se dio cuenta de que Iván seguía siendo tan atractivo y fascinante como lo recordaba. Sus publicaciones estaban llenas de arte, viajes y pensamientos profundos, lo que la llevó a enviarle un mensaje solo para ponerse al día. Iván respondió rápidamente, y lo que comenzó como una simple charla sobre viejos tiempos se convirtió en una conversación diaria. Clara no le dijo a Andrés sobre estas conversaciones, sintiendo una mezcla de culpa y emoción. Las charlas con Iván despertaron en ella sentimientos que había olvidado. El deseo de ser admirada, de ser vista de una manera que Andrés ya no parecía hacer. Los mensajes de Iván se volvieron más coquetos con el tiempo. Y aunque Clara inicialmente intentó mantener las cosas en un nivel amistoso, no pudo resistir el magnetismo que siempre había sentido por él. Pronto, Iván sugirió que se encontraran en persona la próxima vez que Clara estuviera en Londres para la exposición en la Galería de Helena. Clara, a pesar de sus dudas, aceptó la invitación. Convenció a Andrés de que necesitaba pasar más tiempo en Londres para su exposición, y él, confiando en su palabra, no hizo preguntas. Cuando Clara llegó a Londres, se encontró con Iván en un pequeño café en Notting Hill. El reencuentro fue intenso y cargado de tensión, con ambos conscientes de la historia compartida y del peligro que representaba reavivar esa conexión. Después del café, Iván la invitó a su estudio, un espacio lleno de lienzos, bocetos y esculturas. Clara, impresionada por el talento y la pasión de Iván, se sintió atraída hacia él de una manera que no había sentido en años. En el calor del momento, olvidó todas sus promesas y sucumbió a sus deseos. Clara regresó a Barcelona sintiéndose culpable y confundida. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en Iván y en lo que había experimentado en Londres. La pasión que había sentido con Iván la hizo cuestionarse todo sobre su relación con Andrés, que ahora parecía más monótona y vacía que nunca. Andrés notó que Clara estaba más distante que antes. Aunque ella intentaba actuar con normalidad, la tensión era palpable. Él la confrontó una noche, preguntándole directamente si había algo que le preocupaba o si estaba molesta con él por alguna razón. Clara, incapaz de admitir lo que había hecho, simplemente negó todo, diciendo que estaba estresada por el trabajo y que necesitaba tiempo para despejar su mente. Las semanas siguientes fueron una tortura para Clara. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la vida estable y segura que tenía con Andrés, y el de la pasión y la excitación que había redescubierto con Iván. Sus pensamientos oscilaban constantemente entre el remordimiento y el deseo, y aunque intentaba enfocarse en su relación con Andrés, no podía evitar sentir que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Andrés, por su parte, notaba que la distancia entre ellos solo aumentaba. Sus intentos de acercarse a Clara fueron en vano, y pronto comenzó a sospechar que algo más estaba pasando. Decidió no presionarla demasiado, esperando que ella se abriera cuando estuviera lista. Pero la incertidumbre y la ansiedad lo consumían lentamente. Clara comenzó a encontrar excusas para salir sola, alegando que necesitaba tiempo para trabajar en sus proyectos fotográficos o para encontrarse con amigos que no veía desde hacía tiempo. Andrés, cada vez más inquieto, decidió tomar cartas en el asunto y empezó a indagar sobre los viajes y las salidas de Clara. Sin embargo, ella fue cuidadosa, asegurándose de que no hubiera rastros evidentes de su encuentro con Iván. A pesar de sus esfuerzos por ocultar la verdad, la tensión en su hogar se volvió insostenible.
Las discusiones entre Clara y Andrés se volvieron más frecuentes y acaloradas, con ambos sacando a relucir viejas heridas y resentimientos. La falta de comunicación y la creciente desconfianza estaban destruyendo lo que alguna vez había sido una relación amorosa y sólida. Clara comenzó a cuestionarse si realmente podía continuar viviendo una mentira. Cada vez que mirabas a Andrés, el peso de su culpa se hacía más insoportable. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad y decidir entre seguir adelante con su relación o aceptar las consecuencias de sus acciones. Finalmente, llegó el día en que Clara ya no pudo soportarlo más. Una noche, después de una discusión particularmente amarga, decidió confesarle a Andrés lo que había sucedido en Londres. Se sentaron en la sala de estar y Clara, con lágrimas en los ojos, le contó todo sobre Iván, sobre cómo lo había encontrado de nuevo y cómo había dejado que sus emociones se apoderaran de ella. Andrés escuchó en silencio, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor. Cada palabra de Clara era como un golpe que lo dejaba sin aliento. La traición era peor de lo que había imaginado. La mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida, la mujer en la que había confiado completamente, había roto ese vínculo de confianza en el que se basaba su relación. Cuando Clara terminó de hablar, Andrés se quedó callado durante lo que parecieron horas. Finalmente, se levantó y sin decir una palabra, salió de la casa. Clara, deshecha, intentó llamarlo, pero él no respondió. Pasaron las horas y Andrés no regresó. Clara se quedó sola en la casa, sumida en la desesperación y el remordimiento. Andrés se refugió en casa de un amigo, incapaz de enfrentarse a Clara después de lo que había escuchado. Durante los días siguientes, evitó cualquier contacto con ella. No respondió a sus llamadas ni a sus mensajes y se negó a hablar con ella cuando intentó visitarlo. Estaba devastado y aunque sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a la situación, en ese momento solo quería escapar del dolor. Clara, por su parte, estaba destrozada. Sabía que había arruinado todo y la posibilidad de perder a Andrés para siempre la aterrorizaba. Se culpaba a sí misma por haber dejado que su curiosidad y sus deseos la llevaran por un camino que ahora parecía no tener retorno. En un último intento desesperado por salvar su relación, le escribió una larga carta a Andrés, explicándole sus sentimientos, pidiéndole perdón y rogándole que considerara darle otra oportunidad. Andrés finalmente aceptó leer la carta, pero su dolor era demasiado profundo, aunque podía entender, en un nivel racional, por qué Clara había actuado de la manera en que lo hizo. No podía superar la traición. Cada vez que pensaba en ella, la imagen de Clara e Iván juntos se apoderaba de su mente, llenándolo de rabia y tristeza. Después de semanas de reflexión, Andrés tomó una decisión. Se reunió con Clara en un parque cercano a su casa, el mismo parque donde se habían conocido, el lugar que una vez había sido testigo del inicio de su amor. Ahora sería el escenario de su final. Con la voz temblorosa, Andrés le dijo a Clara que, aunque la amaba, no podía continuar con la relación. La confianza que habían construido a lo largo de los años se había roto de una manera que no podía ser reparada. Clara, al escuchar estas palabras, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Intentó suplicarle que reconsiderara, que le diera una oportunidad de demostrar que podía cambiar. Pero Andrés estaba decidido. Había pasado noches sin dormir, luchando con sus emociones, y sabía que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Clara se derrumbó en lágrimas, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. Andrés, aunque visiblemente afectado, mantuvo su decisión. Ambos se abrazaron por última vez,
en un intento de consolarse mutuamente en medio del dolor, pero sabían que ese sería el final. Clara se quedó en el parque mucho después de que Andrés se fue, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que había perdido al hombre que amaba, y la realidad de esa pérdida la golpeó con una fuerza implacable. A lo largo de los días y semanas siguientes, Clara cayó en una profunda depresión. Intentó sumergirse en su trabajo, pero nada parecía tener sentido sin Andrés a su lado. Por otro lado, Andrés también estaba luchando por adaptarse a su nueva realidad. Había perdido a la mujer con la que había compartido años de su vida, y aunque había sido su decisión terminar la relación, el vacío que sentía era abrumador. Intentó centrarse en su trabajo y en sus amigos, pero las heridas que Clara había dejado tardarían mucho tiempo en sanar. La separación fue dura para ambos. Aunque intentaron mantenerse en contacto al principio, se dieron cuenta de que era demasiado doloroso. Eventualmente, cortaron toda comunicación, permitiendo que el tiempo y la distancia los ayudaran a curar sus heridas. Clara continuó trabajando como fotógrafa, pero su trabajo nunca volvió a ser el mismo. La pasión y la creatividad que alguna vez la definieron fueron reemplazadas por una melancolía que impregnaba cada imagen que tomaba. Aunque recibió varios elogios por su trabajo, sabía que estaba capturando el mundo a través de un lente roto. Andrés, por su parte, se sumergió en su carrera de arquitectura, encontrando consuelo en el diseño y la construcción. Sin embargo, el éxito profesional no podía llenar el vacío que sentía en su vida personal. Aunque tuvo algunos intentos de relaciones después de Clara, nunca logró conectar con alguien de la misma manera. Había dejado de creer en el amor de la forma en que lo hacía antes. Los años pasaron y Clara y Andrés siguieron adelante con sus vidas, pero la sombra de su relación rota siempre los acompañó. Clara, en su soledad, se arrepentía de haber arriesgado todo por un momento de pasión. Andrés, aunque más en paz con su decisión, aún sentía el dolor de la traición cuando menos lo esperaba. Nunca volvieron a encontrarse ni a hablar. Sus caminos se separaron para siempre, pero ambos quedaron marcados por la experiencia. Aunque sus vidas continuaron, ninguno de los dos pudo olvidar completamente lo que habían perdido. La vida siguió, pero el final de su historia fue un recordatorio amargo de cómo las decisiones que tomamos, por más insignificantes que parezcan en el momento, pueden tener consecuencias duraderas y devastadoras.